Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 16 de las buenas obras. Párrafo 1. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Párrafo 2. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Párrafo 4. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Párrafo 5. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles, y tanto en cuanto son buenas proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Párrafo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Párrafo 7. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por tanto, pecaminosas, y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios, y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, continuamos con la lección de las buenas obras, capítulo 16,
de la confesión, capítulo 16 de la confesión. Esto sería la segunda parte. Fue nuestra intención terminar en la ocasión pasada, pero era imposible hacerlo, así que con esta lección concluimos el capítulo 16. Y solo para hacer un recuento, hermanos, quiero repasar brevemente lo que enseñan los primeros 3 párrafos. El párrafo 1 tiene el propósito de definir lo que es una buena obra. Hermanos, ¿qué es una buena obra? Nada que nace de la imaginación del hombre, sino solo lo que Dios ordena. Esa es la respuesta corta. Y estuvimos viendo en algunos versículos a qué llama la Biblia buenas obras. Actos de misericordia, predicación del evangelio, ayuda al necesitado, etc. En el párrafo 2 pudimos ver la necesidad de las buenas obras. Hermanos, las buenas obras no son opcionales en el cristiano, son necesarias. En primer lugar, porque éstas revelan una fe viva. En segundo lugar, porque es a través de las buenas obras que los cristianos manifiestan su gratitud para con Dios. En tercer lugar, hermanos, fortalecen nuestra seguridad de salvación. Además, edifican a los hermanos, animan a los hermanos, ayudan a los hermanos. En cuarto lugar, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios. Quinto o sexto lugar, glorifican a Dios, teniendo como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos insistido, las buenas obras no son la puerta al cielo. A ver si con esto trato, no quiero confundir a nadie, no son la puerta al cielo, esa es solo la justificación por la sola fe, pero sí son el camino que se nos ha dejado por el cual debemos andar. No es la puerta, pero sí el camino. Recordemos que no solo la puerta es estrecha, sino angosto es el camino. En el párrafo 3 vimos de dónde proceden estas buenas obras. Y aclaramos que no proceden de nosotros mismos, de un corazón natural, de un corazón caído en Adán, sino de la obra regeneradora del Espíritu Santo y la continua suministración de la gracia por medio de Él. Y vimos que aunque a veces tenemos el impulso de hacer buenas obras, sin embargo, ese no es nuestro estándar para hacer buenas obras. Hermanos, recordemos, nuestro estándar para hacer buenas obras no es cuando tengo el impulso, es según tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, debemos avivar, debemos ser diligentes en despertar estas gracias, aun cuando no las sintamos en el momento preciso. Hemos visto entonces en estos 3 párrafos toda esta enseñanza. Pensando en un título que resuma todo lo que vamos a ver hoy, creo que podemos resumir, quizá no perfectamente, pero sí es un tema casi que toca los últimos 4 párrafos. Si podemos pensar en un tema unificador de los últimos 4 párrafos de las buenas obras, sería las buenas obras y la justificación. Las buenas obras y la justificación. Estos 4 párrafos, de una o de otra manera, tienen algo que decirnos al respecto. ¿Cuál es la relación de la justificación con las buenas obras? Una de las labores principales de los ministros es presentar todo el consejo a la grey de Dios y no desviarnos ni a un lado ni a otro. Sin embargo, hemos visto que en nuestros días
este aspecto práctico de la vida cristiana es un tanto descuidado por temor a caer en un legalismo, por temor a caer en una salvación según Roma, que es Cristo más obras. Por esos temores hemos descuidado la doctrina de las buenas obras, pero vamos a ver que el apóstol Pablo, y cito al apóstol Pablo principalmente por ser el que tiene el trato más largo de la justificación por la sola fe, sin embargo dice, cristianos deben ser ricos en buenas obras. Alguien ha dicho correctamente que podemos caer en un justificación centrismo. ¿Hay cristocentrismo? ¿Es correcto? Las conferencias pasadas hablamos de un trinitariocentrismo y es correcto, pero podemos caer en un justificación centrismo, o sea, en una predicación que ve toda la Biblia como una enseñanza de la justificación. Permítanme poner un ejemplo. Con uno de los teólogos de Westminster, el Seminario de California, un teólogo respetable, de hecho, tiene un libro de la justificación muy bueno, reformado, buen teólogo. Sin embargo, por este tipo de temor de caer en Roma o en los círculos académicos, la visión federal o caer en doctrinas como la nueva perspectiva de Pablo, ahora sus ojos traen los lentes de ver en todos lados la justificación, aun cuando el texto no habla de la justificación. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 dice, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este autor, por ese temor genuino, por ese temor correcto, llega a este texto y dice que esto se refiere a la justicia de Cristo que Él imparte, que el lino fino es símbolo de la justificación que han recibido por gracia. Ahora, la doctrina es correcta. Estaremos vestidos, como enseña Zacarías, de las buenas obras de Cristo. Seremos aceptados por la obra de Cristo. La doctrina es correcta, pero el texto en este texto no es lo que se quiere enseñar. Dice por el contrario otro teólogo reformado, el pleno significado de las vestimentas puras es que la vindicación justa de Dios envuelve juzgar al enemigo y demostrar que la fe y las buenas obras de los santos han sido correctas. Esta vestimenta es una vindicación pública de decir que estos eran los elegidos de Dios, el pueblo de Dios. Los santos se vestirán de sus buenas obras. ¿Se vestirán de la justicia de Cristo? Sí. ¿Son aceptos por sus buenas obras? No, son aceptos por la justicia de Cristo. Pero de una u otra manera, su vestimenta también está acompañada en este texto de manera simbólica de sus buenas obras. Las buenas obras de los santos serán parte de su vestimenta. Dice, continúa diciendo el teólogo reformado que interpreta bien el texto. El sentido dual del lino puro en Apocalipsis 19:8 armoniza perfectamente el propósito de Apocalipsis, que incluye exhortaciones a los creyentes a que no manchen sus vestiduras. Hermanos, si algo podemos aprender en Apocalipsis, es que a la luz de la resurrección de Cristo, los cristianos son llamados a mantenerse puros en este mundo hostil,
a mantenerse puros en este mundo corrupto, el mantenerse santos en este mundo impuro. Y lo que enseña Apocalipsis 19:8 es que esas acciones serán recompensadas por la misericordia de Dios. En otras palabras, las acciones, las buenas obras de los santos no son simples obras para entretener a los cristianos. Las buenas obras que Dios manda no son simples acciones para mantener ocupados a los cristianos. Son obras que trascienden para la eternidad. Como hemos visto, serán juzgadas y tendrán recompensas. O se sufrirá pérdida. Nuestra aberración a la enseñanza que enseña la salvación por las obras, en donde un montón de mandamientos de hombres se vuelven la escalera al cielo, esa aberración correcta no nos debe llevar a despreciar la doctrina de la santificación y en este punto particular las buenas obras en los cristianos. Es verdad, alguien dijo, debemos tener cuidado que la gracia no se convierta en un pacto de obras. Amén. Amén. Debemos predicar la libre oferta del Evangelio. La salvación por la sola fe. La salvación solo en la persona de Cristo. Debemos predicar que el hombre es inútil para salvarse, incapaz, inadecuado. Debemos predicar el precioso texto de Apocalipsis 5, que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló uno digno, sino solo Cristo, de dar salvación y redención a su pueblo. Sin embargo, aunque no debemos convertir el pacto de gracia en un pacto de obras, al mismo tiempo, no debemos convertir nuestra doctrina de la santificación y las buenas obras en la doctrina de la justificación. Si el texto habla de las buenas obras, prediquemos lo que el texto manda. Veamos algunos textos. Mi deseo es que después de estas 2 lecciones de las buenas obras, nuestro corazón se encienda para hacer buenas obras. Y gracias a Dios, hoy veremos los límites de estas buenas obras, las motivaciones de estas buenas obras, la aceptación de estas buenas obras. Hermanos, esto aclara mucho. Espero que sea de bendición. Este estudio ha sido para mí y aclarar mi propia mente. Espero que lo sea para ti. Tito 2:7. Vamos a Tito 2:7. Es impresionante que el apóstol Pablo dice tanto en sus 2 epístolas pastorales, menciona tanto las buenas obras. Enséñales que hagan buenas obras, enséñales que hagan buenas obras. Es el autor, hermanos, de Romanos 5, Romanos 4, Romanos 8, 9. Pero vean lo que puede decir en Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Para qué se va a presentar Tito como ejemplo? Para que los demás lo sigan. Que él ande en buenas obras para que la grey ande también en buenas obras. Vean versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Gloria a Dios. Salvación por gracia. Somos redimidos, somos salvos por gracia. Versículo 14, parte B. Y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso, o sea, con amor y pasión por las buenas obras. Hermanos, la muerte de Cristo no solo nos provee justificación, nos ha purificado la muerte de Cristo para que seamos un pueblo celoso de las buenas obras. ¿Ven que no hay ningún problema? ¿Ven que Santiago y Pablo no están peleados? ¿Son los mejores amigos? Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en todas las cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, ¿sabe esto? Las buenas obras son útiles para tu vida espiritual. Y Pablo dice, Tito, insiste con firmeza en esto. Presiona, empuja sobre esto. ¿Qué? Que se ocupen los cristianos en buenas obras. Hermanos, pregunta, ¿nos estamos ocupando en buenas obras? Pregunta, hermanos, ¿nos estamos ocupando en buenas obras? Y nadie aquí puede decir, ¿y qué es una buena obra? Bueno, a lo mejor algunos que no estuvieron la lección pasada. Pero hermanos, los que estuvieron la lección pasada, no podemos decir, ¿y cuáles son las buenas obras? Hemos visto variedad de buenas obras. Versículo 14, en el mismo capítulo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Algunos que han sido bendecidos por Dios pueden llegar sin fruto al final de su carrera. Pero dice Pablo a Tito, pero tú diles a los nuestros que se ocupen en las buenas obras. Hermanos, espero que estos textos nos motiven a las buenas obras, nos animen a las buenas obras. Yo no veo que el texto habla de recomendaciones para buenas obras, sino que nos manda a ocuparnos como cristianos en ellas. Teniendo esta confianza, que el Espíritu Santo usa su palabra inspirada para mover la iglesia, podemos, hermanos, considerar el párrafo 4. Y antes de pasar al párrafo 4, solo quiero mencionar una cosa más, para que no nos dé temor de hablar de buenas obras, hermanos. Creo que algunos tenemos temor de hablar de buenas obras. La Confesión de Londres de 1689 nace en un tiempo en donde la justificación por la sola fe fue debatida hasta la sangre en algunos casos. Y sin embargo, aunque fue el punto focal de discusiones teológicas, sin embargo, no tienen temor de hablar sobre el tema de las buenas obras, sino que son precisos en desarrollarlo con la mayor claridad posible. Así que si en este tiempo la justificación por la sola fe era el tema de batalla, y sin embargo no tienen de hablar todo el consejo de Dios respecto a las buenas obras, hermanos, ¿cuánto menos nosotros? Debemos ser valientes y bíblicos de hablar todo el consejo de Dios. Algunos pueden llegar a pensar, yo escucho a Roma hablar de buenas obras y escucho a la doctrina reformada hablar de buenas obras. Quizá en esto tienen mutuo acuerdo. Quizá en la doctrina de la justificación no. Es obvio, tienen grandes diferencias, pero acá los animan a las buenas obras. En Roma los animan a las buenas obras y en la doctrina reformada también. Seguro entienden lo mismo. Párrafo 4 y 5 y 6 y 7 dejan claro que eso es un pensamiento errado. Si quieres titular el párrafo 4, puedes llamarlo el límite de las buenas obras. El límite de las buenas obras. No que haya un límite de ya no hacer buenas obras, sino más bien cuál es su alcance. Dice el párrafo 4, quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Hermanos, como ustedes saben,
en la doctrina de la Iglesia Católica Romana se desarrolló a través del tiempo algo que se llama obras de supererogación. Supererogación. Las obras de supererogación son aquellas hechas por santos, por hombres muy especiales, que obedecieron más de lo que debían. Entonces, noten esto. Uno en el bautizo es justificado. Se encuentra en una condición justificada. Pero esos hombres fueron justificados y vivieron una vida tan santa y tan llenas de buenas obras que lo que era necesario para saltar el purgatorio y heredar la vida eterna fue alcanzado por ellos. De manera que estos hombres no fueron al purgatorio. ¿Por qué? Porque sus obras excedían. Entonces entraron directamente al paraíso y el excedente, porque no era necesario tanto, entonces el excedente fue puesto en un tesoro espiritual. Tesoro del cual los mortales, o sea, los que no pueden hacer todas estas obras, pueden obtener a través de las indulgencias. Este tesoro espiritual se encuentra en disposición de la cabeza visible de la iglesia, o sea, el Papa. Pero la confesión enseña que nuestras mejores obras jamás alcanzan, ni siquiera rebasan, jamás alcanzan el estándar de lo que es requerido. Jamás alcanzan el estándar de lo que es requerido. En primer lugar, acompáñenme a Salmo 130. Salmo 130. En primer lugar, porque estos hombres que las hacen son pecadores. Ahora, en las obras de supererogación, se encuentra en la teología católica, se encuentra María, se encuentra Jesús y otros santos. Pero todos los hombres, aparte del Señor Jesucristo, nadie puede alcanzar obras de supererogación debido a que todos están contaminados del pecado ante Dios. Salmo 130, versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hermanos, nadie puede alcanzar obras supererogatorias debido a que el pecado nos pone mal parados ante la justicia de Dios. Ahora, no solo porque tenemos pecados, sino porque aun cuando lo que debemos hacer hacemos, nunca alcanzamos la máxima obediencia. Lucas 17:10. Lucas 17:10, texto clave para entender nuestras buenas obras. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Vean esto, hermanos. Dice el texto, aún cuando alcancemos el grado mejor de obediencia y lo hayamos hecho perfecto, y cumplimos todo lo requerido, todo lo ordenado, aun cuando eso fuera posible, jamás podemos exceder lo que Dios manda, sino solo lo que pide. Hermanos, por lo tanto, cuando tenemos las mejores obediencias, siempre estamos lejos de alcanzar las demandas de Dios. Y solo tenemos que ir al primer mandamiento para ver esta realidad. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. ¿Quién de nosotros ha cumplido este mandamiento en su máxima expresión? Roma puede decir esto porque el Dios que predica no es el santo, santo, santo.
Y el hombre que predica no es el pecador, 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 sino es un Dios humanizado y un hombre divinizado lo que predican. Pero según las Escrituras, el hombre jamás puede alcanzar grados supererogatorios de obediencia, en primer lugar, debido a su pecado; en segundo lugar, debido a que aun cuando cumple lo ordenado, hace lo que debe hacer. Si existiera el caso de que alguien pudiera hacerlo. Pasemos al párrafo 5, donde se amplifica todavía más este error católico romano. Párrafo 5. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Si alguien está diciendo, oye, ya están hablando mucho de las buenas obras, ve qué claro es este texto. Quien diga que la confesión habla en un tono legalista o la salvación por las buenas obras, simplemente o no entiende o no lee. Pero creo que el texto es muy claro. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quienes no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Así que, ¿cuál es la relación entre las buenas obras y la justificación? En primer lugar, para saber la relación debemos saber la diferencia. Son frutos o son resultados distintos de la gracia que recibimos en Cristo. En unión con Cristo recibimos la justificación, y en unión con Cristo recibimos la santificación, de donde proceden las buenas obras. Yo creo que los autores de la confesión lo que tienen aquí en mente es otra parte de la teología romana. Hermanos, ¿qué temas eran los más polémicos en este tiempo? Bueno, uno, la cena del Señor. El bautizo también fue un tema polémico. Pero el otro fue justificación y buenas obras. Ya que Roma acusaba a los reformados de no creer en las buenas obras, ellos delinean lo más correctamente posible. Así que es de esperarse que mientras escriben la confesión, Roma está en sus mentes. En la teología católica romana, uno comienza su estado de justificación, o sea, el ser infundido con justicia original por medio del bautismo, a través del cual vamos siendo más y más justos, por medio de utilizar todos los otros sacramentos. Entonces, el hombre no es justo una vez y para siempre, sino es infundido con justicia y creciendo en esa justificación. Algo que creemos opuesto a la doctrina de la Escritura. Uno es justo una vez y para siempre, tan justo como puede llegar a ser. ¿Sí? El hombre no puede crecer en justicia imputada. Esa es dada una vez y para siempre. Pero ¿qué pasa cuando un hombre, en la teología católica romana, cae del estado de justificación o el estado de gracia, cae de la plataforma que se inició por el bautizo? ¿Cómo puede caer uno de este estado? Si comete un pecado mortal. Al cometer un pecado mortal, uno cae de esta gracia. Entonces, es necesaria la confesión y la penitencia para que, determinando el sacerdote
o el Padre lo que se debe hacer, sea restituido. Espero que aquí no los confunda muchos, pero es un poco necesario hablar de esto. Y además la teología católica romana distingue entre dos tipos de méritos. Ok, vean esto. Un hombre fue justificado en el bautizo, después cae de ese estado por cometer un pecado mortal y ahora tiene que ser restituido por medio de las penitencias al estado de gracia. Esta penitencia, estas obras tienen un mérito para pasarme del estado de no gracia al estado de gracia. Y ellos dicen, hay dos tipos de méritos, mérito condigno y mérito congruo. Por el mérito condigno quiere decir que alguien hace una obra y esa obra en sí misma es digna de una retribución o una recompensa, pero eso no es necesario para ser restaurado al estado de gracia. Con que uno haga una obra de mérito congruo, o sea, aunque la obra no es digna de ser recompensada, por la misericordia de Dios son restaurados. Entonces, los reformados explican y exponen que nuestras buenas obras jamás satisfacen las demandas del pecado. Hermanos, esto es importante. Debido a la gran distinción entre Dios y el hombre, nuestras buenas obras jamás pueden ser meritorias para bendecirnos. Estas no son el medio para satisfacer la ira y las demandas del pecado. Entonces, las razones por las cuales Roma motiva las buenas obras no son las mismas por las cuales la teología reformada motiva las buenas obras. Vean esto, hermanos. Alguien puede decir, Roma habla de buenas obras, reformados hablan de buenas obras, sí, pero en dos categorías absolutamente distintas. Roma anima a hacer buenas obras debido, dado el ejemplo que he hablado, con el propósito de que pueda satisfacer las demandas de un Dios justo, que pueda hacer satisfacción por los pecados. Sin embargo, los reformados dicen que aún en nuestras mejores obras, siempre estas están contaminadas del pecado. Por lo tanto, debido a quién es Dios y quién es el hombre, jamás pueden producir el perdón de los pecados. La Biblia nos anima a hacer buenas obras por amor a nuestro Salvador, por el impulso del Espíritu, porque somos creados para buenas obras, porque estas son evidencias de nuestra salvación, porque estas fortalecen nuestra seguridad, porque estas embellecen el Evangelio, porque estas callan las bocas de los enemigos, porque estas edifican a los hermanos, porque estas tendrán recompensas para vida eterna. Sin embargo, las buenas obras no son nunca para satisfacer la ira de un Dios justo. Hermanos, vean el límite de las buenas obras. ¿Son necesarias las buenas obras para la vida del cristiano? Sí. Pero vean los límites. No son para satisfacer las demandas de un Dios justo. No son para satisfacer los pecados anteriores. Porque estas siempre están manchadas de pecado. Hermanos, ¿queda claro el límite de las buenas obras? ¿Queda claro el límite de las buenas obras? No son para satisfacer. Si eso es lo que te mueve a hacer buenas obras, estás en la teología católica romana, no en la doctrina bíblica. Párrafo 6. La aceptación de las buenas obras. La aceptación de las buenas obras. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo,
Le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Gracias a Dios por este párrafo de la confesión. Vean esto. Vean las dos primeras palabras. No obstante. No obstante. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el no obstante? O sea, se dijo anteriormente que estas siempre están manchadas de pecado. No obstante, que estas no son para satisfacer la ira santa de Dios. No obstante, hermanos, son aceptadas. Son aceptadas en virtud de estar en Cristo. Creo que Primera de Pedro 2 es el texto más claro para esta enseñanza. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay dos extremos. Podemos caer en dos extremos. He escuchado a cristianos que dicen, las buenas obras del cristiano son trapos de inmundicia. Para citar Isaías 64, son trapos de inmundicia. Hiciste buenas obras, son trapos de inmundicia. Eso está absolutamente errado. Para empezar, el contexto no está hablando de las buenas obras de los cristianos, sino de una conducta legalista que trata de satisfacer a Dios por medio de leyes ceremoniales, por medio de conducta externa, sin tener el corazón internamente transformado. Es incorrecto, hermanos. No podemos llamar las buenas obras del cristiano trapos inmundos, trapos sucios. ¿Por qué? Porque nacen del Espíritu Santo. ¿Sabes de dónde proceden tus buenas obras? Vimos en párrafo 3. Somos capacitados para hacer buenas obras por el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque no son trapos de inmundicia, no debemos caer en otro extremo de que nuestras buenas obras son aceptadas por ser perfectas. Por ser perfectas. No, hermanos. Nuestras buenas obras son aceptadas por Dios en virtud de Jesucristo. Cuando presentamos nuestras buenas obras, estas están manchadas de pecado, de una o de otra manera. ¿Son hechas nuestras buenas obras, nacidas del amor? Sí, pero a veces de un amor imperfecto. ¿Son nacidas de la fe? Sí, pero a veces de una fe imperfecta. ¿Son nacidas para la gloria de Dios? Sí, pero a veces están contaminadas con otras cosas. Sin embargo, son aceptadas por Dios. Son aceptadas por Dios debido a que el cristiano es visto en su unidad más íntima con la persona de Jesucristo. El cristiano es visto en unión con Cristo y es por eso que las buenas obras son aceptadas. Hermanos, gracias al Señor por ello. Esta doctrina nos humilla de que nuestras buenas obras están, aún las más perfectas, están imperfectas, contaminadas con el pecado de una o de otra manera, pero son aceptadas por Cristo, por Dios, en virtud de la persona de Cristo. Esto nos humilla y nos anima. Nos humilla al saber que nuestras buenas obras no son perfectas y por eso aceptadas, pero nos anima, hermanos, a que aun cuando estén manchadas, Dios las ve hermosas en virtud de su Hijo. Creo que estos 6 párrafos cierran la lección. Cierran la lección de las buenas obras. Aún tenemos unos minutos porque alguien dice, ok, los 6 primeros párrafos cierran la lección de las buenas obras, pero hay 7 párrafos. Sí, pero el párrafo 7 habla de las buenas obras. Pregunta, ¿tienen los incrédulos buenas obras? Es una pregunta con truco. Es una pregunta que no puede ser contestada tan sencillamente. Tiene que darse una aclaración. ¿Qué de las buenas obras de los incrédulos?
No podemos negar que los incrédulos, aún en nuestra sociedad, participan de una o de otra manera de buenas obras. Tan solo su conducta social, su conducta civil, que no toda la sociedad está matándose unos a otros, demuestra cierto tipo de buenas obras. Que los padres alimenten a los hijos manifiesta ciertas buenas obras. Creo que Calvino, no me acuerdo precisamente, pero llamó esto obediencia civil. Aunque me gusta más la frase de Lutero. Pecados espléndidos. Son pecados espléndidos. Hermanos, si alguna vez han escuchado desde este púlpito que aún las buenas obras de los incrédulos son pecado, he aquí la razón por la cual lo son. Permítanme explicarlo. Párrafo 7. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque sí en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Interesante, ¿no es verdad? Segunda de Reyes 10:30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Hermanos, aquí se resume mucha de la enseñanza en la confesión. Este texto, en primer lugar, los hombres no regenerados pueden obedecer hasta cierto punto externamente ciertos mandamientos de Dios. El que está aquí y no es cristiano, pero catequiza a sus hijos porque sabe que eso es necesario hacer, enseñarlo en la palabra, obedece externamente los mandamientos de Dios. El que es incrédulo, pero asiste a la iglesia, sabiendo que es beneficioso para él, para otros, y que es lo que Dios requiere, pues dice en el Salmo: alábenle todos los hombres, que todos los hombres alaben al Señor. Obedecen externamente. Aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tratan de sujetarse, aunque sea externamente a ellos, logran hacer estas buenas obras, pero porque no nacen de la fe, porque no nacen de un corazón puro, porque no son hechas para la gloria de Dios, ya que no proceden de un corazón regenerado, sin embargo, son consideradas pecaminosas. Así que si alguien aquí tiene la teología católica romana y dice: al final serán pesadas mis buenas obras con mis malas obras, malas noticias, todas son malas. Todas son malas. Todas están consideradas pecaminosas porque no nacen de fe y para la gloria de Dios. Y si no nacen de fe y para la gloria de Dios, son pecado. Pues lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura. Y si el primer mandamiento es buscar glorificar a Dios y disfrutar de Él, y no es aplicado en todas las buenas obras, por lo tanto todas son pecaminosas. Vean aquí, está Jehú haciendo lo bueno, lo recto, beneficiando a su descendencia, sin embargo con un corazón no regenerado. Amigo, esto es importante decirlo. Tus buenas obras, amigo, tus buenas obras son pecado. Hermano, tus buenas obras son buenas obras porque están aceptadas en Cristo. Amigo, tus buenas obras son pecado. Mira, la diferencia no está en que uno le echó más ganas a las buenas obras y uno le echó menos ganas. Uno las hizo con más diligencia que otro. Quizá, amigo, eres más diligente que muchos cristianos que estamos aquí.
Pero sabes, no es por eso que son o no son aceptadas. Es porque son aceptadas en la persona de Cristo. Alguien preguntó, y es una muy válida pregunta, ¿debemos enseñar a orar a los hijos aunque son incrédulos? Sí, sí. Pero debes enseñarle que si no se arrepiente, sus buenas obras no son aceptadas. No pueden agradar a Dios. No son parte, estas buenas obras no tuercen la mano de Dios para que dé su gracia. Estas buenas obras, como vimos anteriormente, no nos pueden ni preparar espiritualmente. Si estás haciendo buenas obras para que tu corazón sea preparado y abonado para que recibas la gracia, estás muy lejos del Evangelio. Estas no te pueden preparar. Y aquí mis amigos ya están desanimados a hacer buenas obras. Pero escucha al final de esto. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable. Es más pecaminoso y desagradable. Y sucedió que cuando acabo yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y aunque son pecaminosas las buenas obras, es más conveniente para tu alma, o más bien, es más pecaminoso para tu condición el no hacerlas. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amigo, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque tus obras no te pueden salvar. Y en la condición que estás, estas jamás le podrán agradar. Hermanos, seamos movidos a las buenas obras por las razones correctas. Hemos nombrado 8, 9 razones correctas, pero nunca hagamos buenas obras para satisfacer las demandas de Dios o pensando que podremos alcanzar los estándares de Dios, sino reconociendo que estas son aceptadas por la virtud de la persona de Cristo.